A ver, les voy a compartir. Perfecto, entonces nos habíamos quedado en el metacrilato de metilo. Entonces, digamos, este es igualito a las otras sustancias que hemos estado viendo en productos sintéticos. Acá lo que vamos a tener con mayor toxicidad va a ser igual la forma de monómero o antes de que se polimerice en el producto sintético. Y bueno, el metacrilato de metilo tiene una estructura también muy sencilla, que es como el común denominador de todos estos que estamos viendo en esta unidad. A ver, es que se siguen conectando. Listo. Y bueno, cuando se polimeriza, van a formar el polimetilmetacrilato, que es esta estructura que ven aquí, que bueno, es muy famosa se hizo muy popular este tipo de estructuras con la pandemia, ¿no? Que en todos los lugares empezaron a poner este tipo de plásticos. Entonces, bueno, el plástico que se forma es bueno, tiene estas características. También se usa mucho para arreglar, pues como decorativo, ¿no? Así de colores y demás. Pero bueno, creo que todos ubican esta estructura, ¿no? Se distingue del cloro de polivinilo que ya vimos y de las sustancias que vimos la clase pasada. Además de estas estructuras, también puede utilizarse como un componente de las pinturas, sobre todo estas pinturas como pues que tienen esa imagen plastificada, que tienen terminados como de látex, lacas, resinas y esmaltes, que son para dar esta característica impermeable o estos terminados impermeables a ciertos tipos de construcciones. Por ejemplo, pues algunas zonas que tienen que estar muy limpias o de hospitales o cosas así, pueden tener una cobertura de estas mezclas con este polímero para darle o sea, digamos, es un líquido, pero luego ya cuando se seca, pues queda esta estructura impermeable. También puede servir para impregnar concreto y hacerlo repelente al agua. Esto también es muy famoso. Ya hay muchos pues, diseños de casas donde ponen estos concretos que no dejan pasar el agua y que ya no ponen pisos, ¿no? Entonces, bueno, este es un polímero que cumple esta función de hacerlo impermeable. Y también es demasiado utilizado en las prótesis dentales. Ya cada vez cae en desuso, digamos, las amalgamas de mercurio, pero bueno, ahora son de estos compuestos. Y digamos, la característica que tiene es que sí hacen como la polimerización durante el proceso dental. Entonces sí hay como una leve exposición ahí al monómero en los odontólogos, mientras hacen, pues luego ya se hace la pasta, ¿no? Entonces, bueno, este es el metacrilato de metilo. Para que recuerden este compuesto, prácticamente es, digamos, la combinación de tres cosas, ¿no? Lo que te da cualquier solvente, que ya lo hemos estado viendo, todas las manifestaciones neurológicas, todo ese tipo de cosas. Dos, la característica de que es un solvente irritante, entonces nos va a dar irritación en la vía pulmonar, nos puede dar lo crónico de la exposición a cualquier compuesto irritante, nos puede dar EPOC, todo eso, ¿no? O sea, su característica de irritante, su característica de ser un solvente, pero además tiene una peculiaridad que es bastante alérgico. Entonces, pues combina la clínica de esas tres cosas, ¿no? Entonces nos va a dar, puede ser rinitis irritativa, pero también puede ser una rinitis alérgica. Es tan alérgeno que nos puede dar pólipos nasales, como una sinusitis crónica. Nos puede dar hiperreactividad bronquial y es un agente causal de asma. Ya les he dicho, EPOC. Las alteraciones cardiovasculares propias de los solventes, que lo vamos a ver más en detalle en otra clase, pero son inespecíficas, depende mucho de que sean dosis muy altas en estado agudo y pueden tener como características muy dramáticas en un paciente, digamos, que cae en paro y que tiene tratamiento con aminas. Cuando hay concentraciones de cualquier solvente orgánico que sea muy soluble en grasa, pues puede ser como de manera paradójica causar arritmias letales. Esto es como algo a considerar durante
digamos, las maniobras de reanimación. Digo, no es como que haya un protocolo específico, solo es que puede empeorar, ¿no? Puede tener una reacción así grave, sobre todo en el contexto de una intoxicación aguda, donde tenemos, pues que puede haber depresión neurológica, todo eso por la concentración muy alta que se pueda alcanzar, y además, pues que tenga esta hiperreacción del músculo cardíaco a las aminas, ¿no? Que es lo que ocasiona. Y bueno, todo lo del sistema nervioso central de los solventes, cefalea, letargo, sensación, bueno, lo mencionan como sensación de pesadez en brazos y piernas, y toda la cadena de síndrome psicoorgánico que lo vamos a ver en detalle en otra clase. Entonces, bueno, eso es lo que va a caracterizar a este compuesto de los otros, la propiedad como tan alérgica. Ahora, dentro de las referencias que les había compartido, tenemos estos documentos del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de España, que digamos, a diferencia de los otros que hemos estado viendo, pues tienen la gran ventaja de que son en español. Ay. Ajá, listo. Entonces, dentro de los muchos documentos que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que ya no se llama así, ya se llama Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay muchos de higiene industrial que son bastante buenos y los actualizan con bastante frecuencia. En cuanto a químicos, de lo que pues tenemos como mucho es que hacen estas como... Es una mezcla entre una hoja de seguridad, pero le ponen información un poquito más extensa. Entonces, pues están muy buenos. Entonces, ya tienen español, trae sus valores límites de exposición de toda la jornada, de corto tiempo. Vienen sinónimos, su número CAS, que digamos, esto lo voy a copiar ahorita para otra cosa que vamos a hacer. Su número de la comunidad, de CE, que este es el europeo, este es como más el gringo y este es como el europeo, pero bueno, ambos son identificadores químicos que ya están en la mayoría por sistema globalmente armonizado deben de estar ambos. Vienen las propiedades físico-químicas, y luego ya viene como algo ya de información, por eso decía, tiene elementos de una hoja de seguridad, pero luego además tiene teoría, ¿no? Entonces viene el uso más frecuente, información toxicológica, te lleva algunos artículos, vías de absorción, dónde se puede depositar. Miren, muy irritante para la vía aérea superior, dónde encalza su tiempo de exposición, etcétera, etcétera, toxicidad aguda. Síntomas, ¿no? O sea, bueno, mecanismos de acción, ¿no? Que es irritación, lo que les decía es un sensibilizante. Vienen ahí, pues, a qué concentraciones se ha detectado ciertos desenlaces en salud, toxicidad crónica o no de una sola dosis. Están muy buenas, miren, incluso traen información de mutagenicidad, aquí no, ya hay resultado al test de mutaciones del gen de bacterias, y aquí vienen los artículos, y luego hay otros ensayos de mutagenicidad donde hacen cultivos con células de mamíferos y también ven si tiene alteraciones en la replicación, después de la replicación si tiene alteraciones estructurales, etcétera. Bueno, hay varios estudios de mutagenicidad que, pues bueno, aquí te ponen algunos. ¿Qué hay con la carcinogenicidad, toxicología de la reproducción, si es teratógeno, si altera la capacidad del embarazo, etcétera? Y bueno, algunas recomendaciones extras, ¿no? Entonces, están muy buenas, fíjense, es un resumen de como que las cosas que tienes que saber del metacrilato de metilo, y están muy buenas. También el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene hojas de seguridad que cumplen con todos los parámetros de las hojas de seguridad. Entonces, bueno, esta es una fuente muy interesante de información. Por un momento, muchas son viejitas, como esta. Tuve en bueno, en el Congreso ELSA nos trajimos a la doctora María, se me olvidó su apellido, a ver si ahorita me acuerdo, pero bueno, es una médico del trabajo ya con una amplia trayectoria ya, que trabaja en el instituto, y ella me comentaba que durante un tiempo dejaron como de publicar este tipo de cosas y tuvieron como un atraso de varios años, pero que justo recientemente pues recibieron apoyos para poder hacer más publicaciones, y entonces eso fue hace el año pasado, no, el año antepasado, en el Congreso ELSA de Monterrey.
Pero después, durante el año pasado y hemos visto que han actualizado muchas. Entonces, algunas las van a ver así viejitas pues del 2011, pero ya hay muchas publicaciones del 2023 y 24. Entonces, pues bueno, es una fuente muy interesante de información porque es un equipo técnico de considerable tamaño que se dedica a escribir, pues. Entonces, por eso es que tienen contenidos tan buenos, pues se dedican a la divulgación, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien. Se siguen conectando. ¿Alguien me puede ayudar a irlos aceptando para no salirme de las ventanas? Perfecto. Y bueno, esta es otra página. Sí se ve, ¿verdad? Que me cambié de pestaña. Sí, doctor. Sí, doctor, sí, sí. Perfecto. Fíjense, esta es del gobierno de el Reino Unido y bueno, estas son unas monografías, esta es del acrilonitrilo que vimos la clase pasada, pero son como reseñas toxicológicas, que también están muy buenas, tienen de varias sustancias y digamos también es como muy puntual lo que tienes que saber. Viene cinética, ¿se acuerdan que veíamos en la clase pasada cómo se absorbía y todo? Efectos a la salud, efectos crónicos, metabolismo, rutas de exposición. Y lo que me gusta de estas es que vienen como muy concisas, pero te lleva la referencia pues directa, ¿no? Entonces si te dice, los límites de exposición son de tantos en Reino Unido, ¿no? Y luego si le das clic acá, pues te lleva a la bibliografía de donde sacaron eso. Entonces aquí viene los límites de exposición de ellos, ¿no? Entonces está muy bueno. La verdad es que para buscar información puntual, o sea, sin perdernos, si queremos saber algo rápido, así viene muy conciso. Carcinogenicidad, reproducción, genotoxicidad y digamos, algo que, este es el estilo en general de las monografías, como lo han visto en casi todas, o sea, en toxicología van a encontrar textos que no son como, las cosas son así de, ¿es cancerígeno sí o no? ¿O es teratógeno sí o no? Te pone los estudios y te pone los resultados, ¿por qué? Porque luego encuentran como resultados diferentes dependiendo la agencia, o el grupo de investigación, o el test que usaron, entonces te da como criterio de que tú leas, bueno, genotoxicidad, y te vas, ¿no? Bueno, en un estudio de la fracción microsomal del S9, en el ensayo de linfoma, de células de linfoma, etcétera, etcétera, ¿no? Y vienen los resultados tal cual, bueno, causó metaplasia, bla, bla, bla. O sea, causó aductos del ADN o cosas en el ADN. O sea, te da como esa información para que luego tú juzgues cómo vas a interpretar esta información. Entonces, ese es el estilo en general de las monografías, como lo hemos estado viendo. O sea, te dan la información y por eso es que estas, a diferencia de la primera que vimos de la ACTDR, la que era como para público en general, estas son para personas que tienen criterio, o sea, que tienen preparación en estas áreas y tienen criterio para interpretar la información y te dan un resumen que usualmente es producto de una revisión sistemática y tú tienes que interpretar pues lo que, de acuerdo a lo que a la pregunta que tú quieras responder, ¿no? A la pregunta clínica que tú quieras responder. Entonces, que en general en nuestro caso, pues va a haber como dos tipos de preguntas, ¿no? Si causa ese desenlace en salud que yo quiero dictaminar como enfermedad de trabajo, o si en la parte preventiva, si el biomarcador sirve, si el límite de exposición es seguro o no. Entonces, ese tipo de cosas, pues las vamos a tener que buscar de manera intencional. Y digamos, la tercera página que les quiero mostrar acá es PubChem. Esta es mi favorita porque es un buscador en realidad, pero es un buscador especializado. Es como PubMed, o es la versión de PubMed, pero para cosas de toxicología. Y pero también es de la Librería Nacional de Medicina, ¿no? Igual que PubMed. Pero acá la forma de buscar es por sustancia química, no es por enfermedades y así. Entonces, por ejemplo, nosotros para buscar información toxicológica, nuestra llave para encontrar información de la sustancia, dado que hay tantos sinónimos, dado que hay tantas, una sustancia química puede llamarse de muchas maneras y ser un nombre correcto y además tener muchos nombres comerciales y además tener nombres de uso cotidiano o común en los diferentes países, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es buscarlo con el número CAS o el número CE. A mí me gusta más el número CAS porque, digamos, está más ligado a cosas que nos llegan a México por nuestra cercanía con Estados Unidos.
Entonces, pues bueno, ustedes ponen el número CAS y fíjense, ya les sale la que fue el best match o la mejor coincidencia, ¿no? Que fue metacrilato de metilo, y vienen su número CAS, vienen sinónimos, fíjense, metil 2, metil prop 2 enoato, este nombre es correcto químicamente, metil metacrilato, este también es un sinónimo correcto, metilacrilato también es correcto, etcétera. O sea, tienen un montón de sinónimos químicos, sobre todo los compuestos orgánicos. Pero bueno, por eso es que con su CURT, con su número CAS, ya los identificamos. Y vienen las propiedades químicas, ¿no? Entonces ya nos metemos a la monografía. No es una monografía. Les digo, este buscador hagan de cuenta que busca y nos muestra de manera medianamente organizada la información que encuentra en diferentes fuentes de datos, pero nos la presenta de una forma pues ordenada, entonces eso está muy bien. Entonces, fíjense, viene la estructura química, si la queremos ver en 2D, pues la vemos aquí en 2D. Miren, es la misma. ¿Se acuerdan que les dije que donde no haya, no te pongan nada, es un carbono, acá hidrógenos, y luego también si la quieren ver así en 3D, o sea, está bonita para que hagan sus presentaciones, ¿no? Está interesante. Sí, todas las formas en la que puedan tener, la pueden ver de aquí a acá. Esto es más para los químicos, ¿no? Los que se dedican a biología molecular, pero está interesante. Bueno, eso es en cuanto a estructuras, ¿no? Acá les pone ¿cómo se llama? Un índice. Ahora, bueno, propiedades fisicoquímicas, y yo quiero saber el punto de ebullición porque estoy haciendo un reconocimiento de la norma 10 para mi diagnóstico situacional del examen de consejo, pues aquí viene, ¿no? Y entonces ya me dicen, miren, pero es lo que yo les decía, no les va a dar una sola información, es un buscador de fuentes. Entonces, mira, te dice, yo te encontré que el punto de ebullición son 213 grados Fahrenheit a 760 milímetros de mercurio, de acuerdo al NTP de 1992, este es de España, ¿no? Ah, no, perdón, me equivoqué, al Programa Nacional de Toxicología de Carolina del Norte, ¿no? Y ya te viene la fuente. Eso es lo que está padre, que te dice de dónde lo sacas. Y te dice, pero también me encontré que son 100.5 grados centígrados, y te lo traje de un libro, ¿no? De este libro. Y también te encontré que es 214 grados Fahrenheit, de acuerdo a NIOSH y a OSHA. Entonces, está muy bien. Digo, seguramente si transformamos esto, es equivalente a esto. ¿Pueden apagar su micrófono, porfa, para no salirme de la página? Y ya, entonces, esta página, digamos, pero sí tienes que tener cierto grado digamos, de expertise. Por eso, en este curso me interesa enseñarles dónde buscar, porque como les decía, es imposible que nos vayamos a saber todas las sustancias químicas, pero tenemos que saber cómo resolver el caso que tengamos o lo que estemos haciendo, ¿no? En esto, pues a lo mejor algún día los van a contratar para hacer un análisis de riesgo químico de alguna sustancia en una empresa, entonces tienen que saber buscar esta info. Entonces, así lo van a encontrar. Esto es en propiedades fisicoquímicas. Ahora, quieren saber, bueno, me regreso, quito el filtro y ahora quiero ver, bueno, viene algo clínico, queremos ver, toxicidad. Entonces vamos a toxicidad y viene información toxicológica, viene un resumen, no de todas las sustancias vienen resúmenes, solo de las más, pues como que de las que hay más información. Entonces dice, a ver, dame un resumen de lo que tienes para mí y ya te da, ¿no? Y ya te dice así, algo así rápido de, bueno, el metilmetilacrilato es un químico sintético volátil, qué hay en estudios en animales que se ha encontrado, y ya te viene toda la información acerca de estudios en animales, y dosis letal 50, etcétera, etcétera, ¿no? Efectos en el hígado, en el riñón, y ya te dice que esto lo sacó de la OMS. Perfecto, una fuente pues fuerte, ¿no? Y luego, si queremos ver, quiero saber cuáles son sus órganos donde puede generar efectos a la salud. Y entonces viene órganos, diana, sistema nervioso, sistema respiratorio, ojos, piel y así, ¿no? Y ya te dice la fuente. Ahora, quiero saber cómo voy a dar el tratamiento de emergencia. Igual te trae 3 opciones, ¿no? Y dice, bueno, primeros auxilios, tratamiento básico, tratamiento avanzado, ¿no? Y te viene qué tienes que hacerle. Estas son medidas generales, ¿no? Pero es la información como que rápido quisiera saber para en caso de intoxicación aguda. Y luego quieres saber cómo hacer la vigilancia médica. Bueno, acá viene también
Y bueno, en este no viene tanta información. Y este es el defecto que tiene acá. Te va a dar lo que, digamos, la mejor coincidencia, como les decía al principio. Entonces, digamos, en lo clínico como que sí me resolvió algo de ABC. Bueno, era algo manejos generales, ¿no? No venía un tratamiento antídoto específico. Si hubiera, ahí me lo hubiera puesto. En metacrilato de metilo el tratamiento es sintomático. O sea, si tiene una crisis asmática, pues le voy a dar corticoides, le voy a dar broncovalidadores, etcétera, ¿no? Y luego viene acá tratamiento. Digo, los empleadores deberían, perdón, vigilancia médica o monitoreo médico. Los empleadores deberían hacer un screening con la historia clínica sobre ciertas condiciones, sobre todo respiratorias crónicas de piel, de hígado, de riñón, y no debería poner a personas en alto riesgo expuestas a metacrilato de metilo, ¿no? Y viene también aquí su referencia. Entonces, está bien porque si yo quiero saber, bueno, aquí viene efectos a la salud, ¿no? Y aquí viene como que un resumen de un artículo, ¿no? 50 estudiantes de medicina que se expusieron, bla, bla, bla. Y digo, me interesa saber qué le pasó a estudiantes de medicina, pues me voy a la fuente y entonces ya, bueno, aquí la página del IMSS no me dejó, pero en sus computadoras personales los va a dejar. Y bueno, a ver si me deja. Es que el HSDB es como una de las fuentes principales de esta y te lleva es esta misma, esta es una referencia como circular porque esta es de PubChem. Cuando vean HSDB, esta es la fuente como básica de PubChem, no sé por qué me hizo esa referencia circular. Pero bueno, cuando vean artículos, pues ya lo pueden buscar, ¿no? Digo, voy a copiar y lo voy a leer más tarde si quiero profundizar en este resumen que me llamó la atención. Entonces, esta es muy buena porque les decía, es un buscador de fuentes de información y entonces ya les va a permitir como que de esa forma estructurada buscar la información que necesitan y luego profundizar en el artículo que quieran, ¿no? Por eso está buena, pero no está revisada, a eso voy. Trabaja con un algoritmo para buscarles la información y presentárselas de forma estructurada, pero no está revisada, como si lo están los otros que les mostraba, ¿no? La ACTDR es un comité de toxicólogos, expertos en otras áreas que la analizan la información y te la presentan ya de forma, pues ya analizada, resumida, etcétera. Pero, pues la desventaja que tiene es que, digo, de entrada solo van a ver lo que ellos consideraron que era más importante y segunda, pues, dado todo este proceso de revisión, pues va un poquito más atrasada. Esta les da, como vieron, artículos desde muy nuevos hasta muy viejos, dependiendo qué es lo mejor que encuentra de acuerdo a su algoritmo de búsqueda. Entonces, bueno, PubChem, la verdad es que es como mi Biblia, no Biblia, de donde yo voy a partir para buscar información si quiero un dato específico. O sea, quiero saber si esa sustancia química causa enfermedad renal. Bueno, entonces busco PubChem, me voy a la parte de toxicología, de efectos de toxicología, efectos tóxicos, perdón, que vieron en el menú, y luego me voy a buscar los resúmenes de artículos, y luego donde vea riñón me meto, y luego ya voy a buscar el artículo al que me lleve. Y de ahí, ya de ese artículo ya voy buscando otros artículos, ¿no? Ya si lo buscan en PubMed, pues ya ven que les da artículos relacionados y ya vas ahí buscando información, y ahora sí con los buscadores booleanos que seguro vieron en alguna parte de medicina o en sus clases de metodología de investigación. Pero bueno, ya hacen estas búsquedas más intencionadas, pero digamos es como la puerta para buscar información rápida. Y no se diga, cuando me han interconsultado para cosas de urgencias, pues rápido busco ahí y rápido ves, ¿no? A ver, ¿qué me tengo que cuidar? ¿Qué es lo que ellos me recomiendan? Que si hay antídoto ya me lo va a poner ahí. E incluso si hay antídoto vienen las dosis. Entonces está muy bien para una búsqueda rápida de información. Y bueno, algunos de los centros toxicológicos que conozco usan esto también como para la parte de dar información a lo clínico, ¿no? A las urgencias. Entonces también es muy buena en ese sentido. ¿Hasta aquí tienen algo de dudas ya sea del tema de sintéticos o de la información que vimos en los buscadores? La verdad es que se van a enseñar a hacer esto haciéndolo, o sea, haciendo el ejercicio. Y por eso es que uno de los entregables que al final del curso quiero que me hagan es una pequeña monografía donde lo que me interesa es que sepan buscar esta información. Seleccionen una sustancia química y vayan haciendo el ejercicio con la sustancia que quieran escoger. Ya luego en otra de las clases que estemos más avanzados les voy a dar los puntos que quiero que tenga esta pequeña, no es monografía, esta infografía, perdón, o sea, es algo visual, esta infografía donde me pongan, pero que sea el resultado de toda esta búsqueda que van a hacer usando
estas bases, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con... digo, en teoría, la mayoría de ustedes ya llevó la clase de neumología laboral, pero de todos modos me gusta dar un poquito de esto, pero más enfocado en la sustancia química. Y es como más un pequeño repaso porque luego en ciertas intoxicaciones es muy importante para mí que tengan bien conceptualizado algunos puntos que les van a ayudar a hacer síndromes y poder llegar a lo mejor no saber qué sustancia química fue, pero saben qué grupos de sustancias químicas o qué propiedades fisicoquímicas tiene la sustancia química en cuestión. E incluso pues ya la van a buscar de manera intencionada. Necesito identificar un ácido fuerte, altamente hidrosoluble, porque el cuadro clínico me dice que esa fue la sustancia química. No sé si es ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico o cuál, pero sé que es un ácido de esas características. Eso lo podemos hacer con la clínica y por eso la neumotoxicología es tan bonita, porque te ayuda a hacer esos síndromes y ya vas como muy orientado en tu historia clínica o en tu, si te tocó hacer visita puesto porque no te dio de más información la o el trabajador, pues bueno, te da la información y ya sabes qué buscar, incluso en la literatura, dices, a ver, es tal industria y estoy buscando un ácido inorgánico que se usa ahí, ácido nítrico, fue eso, ¿no? O sea, y ya tienen manera de sustentarlo con la clínica. Entonces, eso está muy bien y eso, por eso les retomo otra vez neumotoxicología, aunque nada más específicamente para tóxicos. Entonces, la neumotoxicología es como se puede ver desde dos como enfoques, ¿no? Uno es desde el punto de vista de la toxicocinética, y entonces van a haber personas que se dedican a estudiar cómo es que los tóxicos se absorben por la vía pulmonar y las velocidades y las propiedades que tienen en el ambiente para que lo puedan hacer, etcétera. Y eso está muy enfocado a la parte de luego cómo se hacen las medidas de ingeniería, de equipo de protección personal, como que toda esa parte para prevenir la absorción. O sea, hay un área de la neumotoxicología que se va a dedicar a esto, a esta interacción del tóxico en el ambiente al ingresar, no sé por qué se me mueve, al ingresar al cuerpo, y hay toda una ciencia detrás de eso, ¿no? Hay laboratorios de toxicología pulmonar, por ahí NIOSH tiene uno, que hemos estado intentando hacer algún vínculo ahí con ellos, pero se enfocan en eso. Entonces, digamos, nos ayuda mucho como a esta parte de cómo se va a evitar la absorción, ¿no? En el medio ambiente laboral o en cualquier escenario. Entonces, digamos como que ese es uno de los estudios de la neumología pulmonar, perdón, neumotoxicología o toxicología pulmonar. Otro enfoque que tiene es las enfermedades pulmonares que me causan las sustancias químicas, ¿no? Y ese es como que otro enfoque. Un enfoque lo ve como el pulmón como un sitio de absorción, ese es el primero que les decía, y el otro, el pulmón como el órgano diana del tóxico y cómo voy a estudiar eso, ¿no? Entonces, se los pongo como preámbulo porque van a encontrar como que ambos enfoques, si luego ya rascan artículos y eso van a encontrar ambos. Pues yo creo que ambos son correctos. Finalmente, pues es el estudio del pulmón y su interacción con los tóxicos, ¿no? Pero uno tiene más que ver con la cinética, otro tiene que ver más con la dinamia, ¿no? Con la toxicodinamia o los efectos a la salud. Pero bueno, ambas son interesantes, pero tienen pues cierto grado de complejidad. Ahora, hablando desde el punto de vista del pulmón como la víctima de los tóxicos, que es como yo voy a enfocar este tema, tiene mucho que ver con las propiedades fisicoquímicas de la sustancia. La enfermedad que me va a ocasionar el tóxico depende de a qué sitio va a llegar, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando y de la propiedad, digamos, y del estado de agregación, ¿no? Si yo estoy hablando de sustancias líquidas, que ya sabemos que los líquidos se dispersan al medio ambiente laboral en forma de vapor o de rocío, si se va en forma de vapor, o sea, en estado gaseoso, pero que en condiciones estándares líquidos,
Entonces, si se evapora, va a depender qué tanto es soluble o no este vapor, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Creo que se me descargó el AirPod. Again. Sí, Sí se escucha, doctor. Sí, ¿verdad? Ya tengo que comprar unos nuevos. Bueno, entonces, se me fue la onda. Ah, sí. Entonces depende de la hidrosolubilidad. Igual si son líquidos, ¿no? Depende de qué tanto este líquido sea hidrosoluble o no. Y en cuanto a las partículas, depende del tamaño de partícula. Pero aquí, no me acuerdo si ya les dije esto en una de las primeras clases, digamos que hay como una, no sé cómo mencionarlo, malinformación, dogma, por así decirlo, donde nos dicen que las partículas más pequeñas son las que tienen mayor probabilidad de llegar al alveolo pulmonar. Y digamos, parcialmente es cierto. ¿Saben qué? Déjenme poner a cargar porque no quiero quedarme a la mitad de la clase. Denme un minutito en lo que cargo el otro. No se escucha, doc. A ver, ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, doc, ya. Perfecto. Sí. Perdón por estos problemas técnicos. Ahora sí. Listo. Entonces decía que está ese dogma de que las sustancias más pequeñas son las que llegan al alveolo pulmonar. Y digamos, de cierta forma es cierto parcialmente porque hay un rango de tamaños, ¿no? Entonces, miren, este diagrama está muy interesante. Este es de la enciclopedia de la OIT, viene de unos estudios que hicieron por ahí, donde viene qué distribución tienen los tamaños de las partículas y a qué lugar pueden llegar, ¿no? Entonces, digamos, tenemos en este eje tenemos el porcentaje de la sustancia que se deposita, o sea, que se acumula, hablando de partículas que son insolubles, y el rango del tamaño. Entonces, fijan, si bien es cierto que, digamos, mientras más grande está más arriba, por ejemplo, a nivel extratorácico, o sea, en las vías aéreas de gran calibre, y toda la parte de arriba, pues nasofaringe y bronquios principales, etcétera, pues tenemos que los rangos de tamaño están más o menos de las 5 a las 10 micras,
Luego tenemos la parte bronquial, que son desde los bronquios, los segundos hasta los bronquiolos. Pues tenemos que también tiene una distribución similar, donde también las de 5 micras están, también llegan hasta las de 10 micras, pero el porcentaje que se queda ahí es más pequeño, porque o se regresan, se van para arriba o se van para abajo, ¿no? Y finalmente las alveolares, si bien tienden a tener un tamaño más pequeño y empiezan a las 5 micras, pues llegan hasta las 0.1 micras, ¿no? Entonces, más pequeñas tampoco es que lleguen. ¿Por qué? Porque se quedan acumuladas. Y hay otro diagrama donde incluso si nos vamos más abajo en esta escala, hay unas de muy, muy pequeño tamaño que también se quedan en la parte extratorácica. ¿Por qué? Porque no tienen masa suficiente para poder pasar. O sea, lo que tiene muy poca masa se queda adherido a las paredes por todos los movimientos del aire. Entonces, y también por algo de la carga que tiene la pared de los bronquios. Entonces, por eso es que, digamos, sí, las más pequeñas de cierto rango, pero no las más pequeñas, porque esas no llegan, ¿no? Entonces, digamos que son como que las dos consideraciones que hay que tener. La hidrosolubilidad y el tamaño de partícula en el caso de los sólidos. Y también en el caso de los sólidos involucra la hidrosolubilidad. Ahora, vamos a tener, digamos, como diferentes niveles a donde llegan las sustancias, y esto nos va a ocasionar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Hay sustancias químicas, sobre todo los gases, que lo que me están ocasionando es una alteración en el medio ambiente, o sea, en la concentración de oxígeno. Que no es que el tóxico como tal esté ingresando a la vía pulmonar o esté ingresando al cuerpo y eso esté ocasionando la enfermedad, sino que desplaza el oxígeno porque es más denso, lo avienta hacia la parte más superior de a lo mejor un espacio confinado, y lo que va a ocasionar es una asfixia por pues deficiencia de oxígeno, ¿no? Eso es un tipo de asfixia. Se llama asfixia simple, y sobre todo nos los van a ocasionar los gases con una densidad más alta que la del oxígeno, ¿vale? Entonces, este es un primer nivel, ¿no? Alteraciones en las concentraciones o en las presiones de oxígeno en el medio ambiente. 2. Aquellas sustancias tan hidrosolubles que en cuanto llegan a la vía nasal o nasofaringea se disuelven y entonces no llegan a las vías más bajas, o polvos muy grandes o muy pequeños que no logran permear más allá de la zona inicial de la vía aérea, pues entonces lo que nos pueden ocasionar son parálisis de cuerdas vocales o edema de la glotis. El edema de la glotis es algo súper grave, porque pues puede ocasionar también una asfixia simple, pero porque no pasa por la glotis, ¿no? Y bueno, en exposiciones crónicas a este tipo de sustancias muy hidrosolubles y con la combinación de ser muy irritantes, me puede ocasionar parálisis, incluso lesión de las cuerdas vocales, que esta sería la enfermedad de trabajo que estaríamos teniendo. Ahora, sustancias que son un poquito más menos hidrosolubles, pero aún así se siguen clasificando como hidrosolubles, que logran atravesar la glotis, pues nos van a ocasionar alteraciones en la vía aérea de gran calibre. Aquí están las sustancias químicas que me pueden ocasionar asma inducida o exacerbada por el trabajo, síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea superior o VIRAT, lo van a encontrar luego así en las siglas, bronquitis aguda o EPOC en el caso de exposiciones crónicas, ¿no? Entonces, si la sustancia química tiene la capacidad de llegar a esta parte, pues nos va a ocasionar las enfermedades que están localizadas en los bronquios, ¿no? Entonces, por eso es que estas serían como las enfermedades de trabajo características. Ahora, sustancias químicas no hidrosolubles o muy poco hidrosolubles, ya sea líquidas o sólidas, o las partículas más pequeñas que también tengan esta característica de no solubilizarse tan bien en los líquidos, entonces van a llegar a la vía aérea de pequeño calibre y entonces, o a los alvéolos. Entonces, aquí también me puede dar asma ocupacional, pero por moléculas de bajo peso molecular, que sí lo van a encontrar en algunas bibliografías. Nos puede ocasionar bronquiolitis obliterante, nos puede ocasionar neumoconiosis o nos puede ocasionar en digamos, expresiones bastante agudas, lesión alveolar difusa.
También nos puede dar neumonitis intersticial, que estas, bueno, pueden evolucionar a fibrosis pulmonar como secuela en algo agudo, o de manera crónica, pues nos puede dar estas enfermedades, las neumonitis intersticiales de origen alérgico, ¿no? Entonces, digamos, esta primera clasificación está muy como enfocada en la solubilidad y en el tamaño de partícula. Finalmente, ¿a dónde puede llegar? Y a dónde pueda llegar es el tipo de enfermedad de trabajo que me va a ocasionar. Ahora, hay otras sustancias químicas que me pueden alterar, causar alteraciones en la ventilación, perfusión o ser enfermedades intersticiales francas, ¿no? Porque pues dañan el tejido que está entre el alveolo pulmonar y los capilares de donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, ¿esto qué me puede ocasionar? Sobre todo son las sustancias muy poco hidrosolubles o muy en el rango de pequeñas que también se llegan a alojar y digamos, darme una pues inflamación crónica que luego me lleve a estas alteraciones estructurales. ¿Qué tipo de enfermedades puedo ver aquí? Bueno, puedo ver lesiones estructurales como bulas, bronquiectasias, fibrosis, que también puede ser complicaciones de estas de acá. La alveolitis alérgica extrínseca, aunque también puede dar alteraciones en los sacos alveolares, realmente su sitio de mayor daño es pues el espacio intersticial. El BOP, que es la neumonitis, es la neumonía organizada con bronquiolitis obliterante. Esta enfermedad, digamos, suele ser muy discapacitante porque además de ser una enfermedad intersticial, también está alterándome la vía aérea pequeña, que es la característica de esta enfermedad. Entonces, pues me está pegando a los dos sitios donde yo puedo hacer intercambio gaseoso, ya sea en el alveolo o en las vías terminales donde también ya hay células como de transición entre son los bronquiolos respiratorios, ¿no? Entre los bronquiolos y los alveolos, ¿no? Entonces también hay algo de intercambio aéreo ahí, pues también ahí me lo daña y además al ser obliterante me lo cierra y si no daño el alveolo no deja que pase el aire. Entonces tienden a tener muchísima disnea las neumonías organizadas. Y bueno, también aquí las neumoconiosis y es el cuadro típico de silicosis y asbestosis, que ya sabemos que son enfermedades intersticiales. Y finalmente hay otro síndrome en neumotoxicología que es la inhibición de la respiración celular, que como tal son sustancias químicas que no es que dañen el pulmón, sino que se absorben y llegan a las células de todos los órganos y me causan pues cualquier una intoxicación por deficiencia del uso de oxígeno, ¿no? Que estos son tres: el ácido cianhídrico, el monóxido de carbono y el ácido sulfídrico, hablando de gases. Ahora, ¿qué sustancias químicas nos las van a ocasionar? Hablando de las alteraciones del medio ambiente de trabajo, tengo que va a ser cualquier gas o vapor prácticamente, que va a estar en concentración muy alta. Sobre todo yo voy a ver esto en intoxicaciones que ocurrieron en espacios confinados, ¿no? 2, alteraciones de la vía aérea tienen que ser sustancias irritantes muy hidrosolubles. Los ácidos inorgánicos, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido perclórico, etcétera. Esos ácidos inorgánicos muy hidrosolubles. Las alteraciones de la vía aérea de gran tamaño usualmente nos van a ocasionar irritantes hidrosolubles, sensibilizantes pero que son hidrosolubles o de alto tamaño de partícula o de alto peso molecular, como los van a ver los polvos de madera, ese tipo de cosas, ¿no? Y hablando de irritantes, pues estos también me pueden dar alteraciones acá, pero sobre todo yo lo voy a ver en los irritantes no tan fuertes, por ejemplo, el amoníaco, los ácidos orgánicos que no son ácidos tan fuertes, por ejemplo, el ácido, el vinagre, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de ácidos que me van a ocasionar estas, sí son irritantes, pero no tanto como los inorgánicos, ¿no? Entonces, estos pues son los clásicos para darme POC, los humos de combustión también, bueno, para acá los vamos a tener. Los de la vía pequeña van a ser estos irritantes poco hidrosolubles o insolubles. Por ejemplo, el fosgeno. El fosgeno es un derivado del cloro que regularmente lo vamos a ver en incendios donde haya PVC. El policloro de vinilo pues finalmente tiene cloro y este cloro en un incendio se libera y va a ocasionar este fosgeno, este gas que es muy poco soluble y me va a ocasionar lesiones en la vía aérea pequeña. También, por ejemplo, el gas cloro como tal,
pues que el hipoclorito de sodio se va liberando poco a poco en el tratamiento de aguas, en el tratamiento de albercas, este tipo de cosas. Tengo el gas cloro que no es tan hidrosoluble, entonces me va a ocasionar, vamos a ver ahorita, bueno, ya no alcanzo en la siguiente clase un poquito de gas cloro, pero me va a ocasionar alteraciones acá, ¿no? Listo. Qué vergüenza, la verdad, con tantos problemas tecnológicos. Entonces, y finalmente, bueno, los de la inhibición celular van a ser un grupo de estos gases que se llaman asfixiantes bioquímicos, que es una intoxicación característica de estos tres, ¿no? Hay unos plaguicidas, eso que también pueden dar asfixia bioquímica, pero digamos no son gases. Entonces, acá, digamos, este es como el tipo, ¿no? Entonces, si se fijan, con digamos, forma de ver la toxicología pulmonar, vamos a partir del cuadro clínico, que prácticamente es lo que ustedes van a sacar primero en su historia clínica siendo buenos clínicos, y luego se van a ir a buscar qué tipo de sustancia química va a poder ser la causante de lo que yo estoy viendo clínicamente, ¿no? Entonces, sobre todo, como que no nos hemos hecho expertos como deberíamos a lo que yo he estado viendo, pues con mis alumnos en este tipo de enfermedades de acá, ¿no? Las partes de neumonía organizada, ese tipo de cosas, nos falta un poquito más de estudiarle ahí, porque son muchas las enfermedades de trabajo, pero no las identificamos tanto, pero sí hay muchas, ¿no? Entonces, digo, también es que no nos las derivan, ¿no? Y no vemos a los pacientes, pero bueno, esta es la neumonía organizada, y eso, son pacientes que pues muy frecuentemente llegan a neumología, y luego pues ahí no tienen diagnóstico, ¿no? Es neumonía organizada de causa, pues quién sabe cuál, ¿no? Y bueno, aquí le vamos a dejar, me interesaba alcanzar a avanzar un poquito esta clase, por eso no hubo preguntas. La siguiente sí va a haber preguntas, y lo que quiero que estudien es lo que quiero que estudien es el capítulo de, ahí está. El capítulo de la enciclopedia de seguridad en el trabajo, el capítulo de neumotoxicología. O sea, ahí viene muy bien lo que vamos a ver en las siguientes clases. En la siguiente clase de asbestosis, de silicosis y de la fuente que quieran, pues léanlo de ahí, denle una checada. Ya les había dicho que lo leyeran para esta clase. Tienen una semana más para darle una checadita a esos temas. ¿Alguna duda o algo antes de que cerremos esta parte? No, Doc, todo bien, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, denle una leidita a ese tema. También vienen algunos de los puntos. Este diagrama que les puse yo ahí, esos cuadritos, eso me lo hice yo para, como así lo logré entender un poquito más. No lo van a ver en la enciclopedia como tal, pero sí van a ver esos elementos de muy hidrosoluble, muy poco soluble, y me interesaba que tuvieran esos conceptos para que lo fueran, pues un poquito razonando. Y ya cuando lean el artículo, bueno, el capítulo, pues les va a quedar un poquito más claro. Sí tienen todos la enciclopedia, ¿verdad? Es junto con la DU, es una de nuestras Biblias que tienen que tener ahí de básicos. Digo, si no les subo el capítulo, pero a estas alturas de su ya R2, pues todos deberían de tener la enciclopedia de la OIT de Medicina del Trabajo. Muy bien, bueno, entonces si no hay más preguntas, aquí dejaremos la clase y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.